Humphrey está con nosotros. Carla, ¿cómo estás? Buenas noches, Hola. gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación y buenas noches a tu auditorio. A ver, Carla, platícale un poco. La verdad es que luego pensamos que nuestros televidentes están igual que nosotros, todo el tiempo metidos en la información, en las redes, en los diarios, en las columnas. Pero a ver, hay gente que se está actualizando este lunes y que apenas ha visto de pasada lo que ocurrió justamente desde el viernes en el Instituto Nacional Electoral. Cuéntanos un poco lo que ocurrió respecto a esta deliberación hecha por el INE. ¿A qué organizaciones y a cuáles no darles el registro de partido? Cuéntanos un poco, Carla. Pues te diría que este es un proceso que inició en enero de 2019, cuando las organizaciones de ciudadanos que querían constituirse como partido político avisaban, digamos, al Instituto Nacional Electoral que tenían esa intención. Fueron más de 100 organizaciones, 107, si recuerdo bien. Este año, los que hubieran cumplido con algunos requisitos, entonces notificaban formalmente al INE su intención de constituirse en partido político. Empezaron a hacer determinadas actividades, entre otras, pues hay que reunir un número de afiliados que es el 0.026% del padrón, que en esta ocasión equivale a 233.945 afiliados y afiliadas. Tienen que hacer un número de asambleas determinadas para poder primero tener afiliados en distintas entidades federativas. Pueden ser asambleas estatales o asambleas distritales, pueden ser 20 asambleas estatales que tienen que reunir a 3.000 afiliados o 200 también a nivel distrital. Esto quiere decir, además, aprobar documentos básicos que tienen que cumplir con determinados requisitos. Este año esa solicitud la presentaron 89 organizaciones, al final del proceso llegaron 7. Ha habido distintas etapas de revisión, por ejemplo, de gastos, tienen obligación de presentar distintos informes en materia de fiscalización. Y bueno, pues la pandemia que lo afectó todo, estos registros deberían haber quedado listos en el mes de junio, y dado que se suspendieron distintas actividades, esto también afectó a estas organizaciones que querían conformarse o constituirse como partido político nacional. Y bueno, por eso tuvimos que resolver hasta el viernes, justo antes del proceso electoral, pues, para garantizar que contendieran en condiciones de equidad con el resto de los partidos políticos. Así llegamos a la sesión del viernes. A ver, muy bien explicado, de verdad. Sí, a ver, muy bien explicado todo este proceso. A ver, no es un proceso que se decide, hay que decirlo, el viernes mismo, me refiero a que todos se juntan, no, es un proceso que venimos acompañando desde 2019 y el cual, después de esta crisis sanitaria, después de la elección de los propios consejeros, en donde estás incluida, se llega al día viernes, en donde justamente se vota sobre el registro o el no registro a ciertas organizaciones. Ya específicamente, ¿qué sucedió el viernes, consejera? El viernes se puso a consideración del Consejo General los 7 proyectos de resolución respecto a estas organizaciones que, digamos, llegaron a la etapa final. En el Consejo General tuvimos una importante decisión y compleja decisión además, debido a que no todos los consejeros y las consejeras formamos parte de la Comisión de Prerrogativas, que es la encargada de llevar a cabo todo este proceso de revisión final para ver si se otorga o no un registro a un partido político. Se establecieron diversos criterios para verificar distintos de los requisitos establecidos en la ley. Por ejemplo, si ofrecieron dádivas a las personas que iban a estas asambleas, porque uno de los requisitos en la ley es que deben ir de manera libre y voluntaria para afiliarse a un partido político. Después, si participaron ministros de culto, después si hubo, afiliaciones gremiales, por ejemplo, por sindicatos, o si hubo aportaciones de origen desconocido para la celebración de asambleas o que se financiaran de esta vía este tipo de organizaciones de carácter civil. Estos 4 criterios, pues las y los consejeros no estuvimos de acuerdo en todos los criterios, por tanto cada uno de los proyectos se votó por separado y de conformidad con lo que cada uno determinaba, si estaba o no de acuerdo con estos criterios, pues fue la votación de cada uno de estos proyectos de resolución, que fueron con votaciones diferenciadas. No te podría decir que todos los consejeros votamos igual en todos los casos, sino que las valoraciones pertinentes de cada uno de estos casos motivaron el voto en cada uno de los proyectos de resolución.
Y a ver, digo, la verdad es que ya con este contexto que nos lo explicas de verdad de manera clarísima y perfecta, la pregunta, por supuesto, que ha surgido y que tuvo mucho más polémica, específicamente la resolución, fue lo que sucedió con México Libre, esta organización de Margarita Zavala, apoyada, por supuesto, también por el expresidente Felipe Calderón. ¿Por qué esta organización no recibió el registro como partido político? ¿Cuál es la explicación que da el Instituto Nacional Electoral, Carla? La explicación es distinta. Creo que, como te decía, cada consejero revisó sus criterios y la verdad es que la votación fue diferenciada. La votación fue 7-4 y por tanto el proyecto, por ejemplo, de resolución había alcanzado unanimidad en la comisión de prerrogativas, llegó al consejo así y habíamos quienes no nos habíamos pronunciado al respecto. Incluso, bueno, hubo un par pues digamos, no te diría de discursos, sino de intervenciones de colegas consejeros. Yo respeto el voto y las consideraciones de todos. Creo que, como dices, es el caso más polémico, pero recordemos que eran 7 organizaciones. Es muy importante decir que, de acuerdo con la autoridad electoral, pues nosotros tenemos que ver si cumplen o no con estos requisitos, porque claramente no solamente serán en canal por los que varios ciudadanos y ciudadanas pueden acceder a cargos de elección popular, sino que también acceden a importantes cantidades de recursos públicos y, por supuesto, además acceso en radio y televisión. Se plantearon diversas consideraciones que además pues tienen que ser evaluadas porque varios de estas organizaciones que están inconformes con la determinación del ICE ya anunciaron que acudirán a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y creo que ahí se valorarán también los argumentos que presente tanto la autoridad electoral, que están contenidos en esta resolución, que además, por supuesto, se modificó de la resolución que salió de la Comisión de Prerrogativas al Consejo General, y la que tiene que hacerse de conformidad con los argumentos que se vertieron, digamos, en la sesión de Consejo General. Por tanto, es una etapa que pues todavía no está acabada. Nuestra determinación fue resolver con los elementos que había antes del inicio del proceso electoral para no afectar los derechos de las organizaciones que en nuestro juicio cumplían registro, y que darles acceso a recursos públicos o el registro o incluso acceso a radio y televisión podría afectarle los derechos de una contienda equitativa, ¿no? De poder ir nombrando sus órganos a nivel nacional, de poder incluso la representación ante el Instituto Nacional Electoral, ir digamos, en calidad de parte a las comisiones para formar parte de las deliberaciones, aunque sin voto, pero sí con voz. Y bueno, eso es lo que permeó en intentar tener todo lo que en la sesión. El punto justo de la sesión anterior tuvo que ver con la resolución de varios procesos ordinarios sancionatorios que se abrieron contra, pues, muchos. La verdad es que te puedo decir que contra todos, pero para no faltar a la verdad, contra muchos de las organizaciones solicitantes de registro, para poder, digamos, tener resuelto eso y entrar a la siguiente etapa, que era otorgar los registros. Pues hubo cuestionamientos para todos los institutos políticos conforme a estos 4 criterios, y participaron ministros de culto, si se ofrecieron y se comprobaron que se ofrecieron dádivas o que se otorgaron dádivas. Me detengo un segundo. Me detengo un segundo, Carla, en tu resolución, en tu postura. El por qué, por ejemplo, negar desde tu visión el registro a México Libre. Para no hablar en general y para hablar de razones específicas, consejera. Para mí, los requisitos establecidos por la comisión, que no tuvimos oportunidad de conocer antes, hacían, e incluso así me expresé, hice una consideración general respecto a toda la construcción de los recursos, y de conformidad con mis criterios, algunos cumplían con estos requisitos y algunos no. Por tanto, a mi juicio, las consideraciones especiales de esta organización de ciudadanos me hacían no poder acompañar el proyecto respecto a a otorgar el registro a esta organización que solicitó su registro como partido político nacional. En este momento, además, dado que están por
bueno, anunciaron varios que van a impugnar. Yo no te diría que el único caso, porque además hay posible afectación de derechos, si es que impugnan y al final de cuentas el tribunal resuelve otra cosa, no solo de estas, sino de las otras que podrán acudir también a defender sus derechos si es que estiman que se les violentaron ante la sala superior. Por lo tanto, te diría que la condición general es que no acompañé 3 de estos criterios, y por tanto, con base en estos criterios, para mí hubo quien sí podía acceder al registro y quien no. Y dada la conformación colegiada, pues cada uno de los casos fue distinto. Entonces, creo que el caso de México Libre es muy relevante. También hay otros relevantes, porque sin duda es el cauce para que las y los ciudadanos puedan tener más opciones, no solo para participar pasivamente votando, sino activamente si quieren obtener una candidatura para alguno de los cargos por alguna de las nuevas opciones políticas. Okay. Bueno, pues consejera, de verdad, bastante clara la explicación, el porqué, el sustento también de la decisión y lo que ocurrió justamente el viernes pasado, el fin de semana, con todas estas voces, con todo este ruido. Me parece que era necesario poner justamente todos los temas sobre la mesa y explicarlos uno por uno como lo acaba de hacer. Consejera, le agradezco de verdad el haber estado esta noche con nosotros, gracias por la claridad y le damos seguimiento, por supuesto, al camino legal que tomará cada una de las organizaciones. Gracias, consejera. Al contrario, gracias a ti y saludos a tu auditorio. Buenas noches, pues ahí está la consejera Carla Humphrey. De lo que sucedió, más claro de verdad ni el agua, Muy bien explicado lo que sucedió, las razones por las cuales ella particularmente, pero dice, bueno, pues es una deliberación que se hace en el caso de México Libre 7-4 para darle el registro, o para no darle, o para no otorgarle el registro. Le daremos, por supuesto, seguimiento a la información. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué sucede con Morena? Varios levantan la mano.